there came a sound from heaven as a rush. Buenos días, damas y caballeros o cualquier tiempo que está recibiendo la programación. Soy el evangelista Jimmy Swagger con Dave Smith, John Rosenstern, Josh Rosenstern, Lauren Larson, Sean Murphy y Joseph Larson y ustedes. Estamos muy alegres de que estén con nosotros, quiero que sepan. Como ustedes saben, hemos estado estudiando el gran libro de Efesios, posiblemente el libro más profundo escrito por el apóstol Pablo, la epístola debería decir, y vamos a seguir donde dejamos ayer, pero Lauren tiene unas campañas. Sí, este fin de semana voy a ir a Cuba, Missouri. Voy a estar con el pastor Mike Mouse at the Cross Family Worship Center. 3 servicios a las 10:30 el sábado en la mañana. El 7 de octubre vamos a tener una enseñanza. Y el sábado a las 6:30 de la tarde, un servicio. Y un servicio el domingo a las 10 de la mañana. ¿Qué va a estar enseñando? Bueno, le pregunté al pastor si tenía algo en particular anoche. Todavía no estoy seguro en este tiempo. Pero le puedo garantizar que voy a hablar de cómo edificar el cuerpo de Cristo con el poder del Espíritu Santo para vivir y el poder del Espíritu Santo para el servicio. Eso es lo que quiero tocar, por lo menos en mi mente. Ya entiendo. Sean, no tengo nada. Joseph, este viernes voy a estar en Hilltop Assembly of God en Boyd, Texas, un servicio solamente. Va a ser una campaña toda la semana, comenzando el jueves en la noche hasta el domingo. Y el hermano Jason, que estaba con nosotros ayer, va a predicar el sábado en la mañana y el domingo voy a estar un servicio el 6 de octubre. Vaya a disfrutar la presencia de Dios conmigo. Dave, nada. John, sí tengo 2 campañas este fin de semana. Voy a estar en Gairon, Louisiana, Gairon International Church. Un servicio a las 10 de la mañana. Si está en el área, ven y esté con nosotros. Y una semana de hoy, comenzando el 20, viernes en la noche, voy a estar en Sudesville, Pennsylvania, en The Church. El pastor Frank Rocco. Vamos a tener un servicio el viernes a las 7, el sábado a las 9 de la mañana y el domingo a las 10 de la mañana. Si quiere más información, puede llamar el número en la pantalla, pero estamos esperándolos. Josh, no tengo nada que anunciar. Bueno, Dave, versículo 1. Vamos a seguir. Y de ella recibisteis vosotros, acabaron vida, que estabais muertos en vuestros delitos y pecados, depravación total debido a la caída y pecado original, en los cuales en otros tiempos anduviste según la corriente de este mundo. Se refiere al hecho de que las personas que no son redimidos ordenan sus conductas y mantienen su vida dentro de esta esfera de transgresiones y pecados, conforme al príncipe de la potestad del aire. Se refiere al hecho de que Satanás dirige el sistema de este mundo. El espíritu que ahora obra en los hijos de desobediencia. El espíritu de Satanás que llena a todos los incrédulos, por lo tanto, obrando desobediencia. Entre los cuales Los hijos de desobediencia. también nosotros también vivimos. Manera de vida. En otros tiempos en los deseos de nuestra carne, Deseos de maldad. haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos. La mente de las personas inconversas son un laboratorio de pensamientos perversos, impresiones, imaginaciones, etc. Y éramos por naturaleza hijos de ira, también como los demás. La ira de Dios está inalterable contra el pecado y la única solución es la cruz. Así que Pablo nos está diciendo lo que éramos y eso no es muy agradable. Y ahora en esencia nos está diciendo cuál es la solución, lo cual es la cruz. Es lo único que remediaría el pecado, que va a limpiar o remover el pecado de la vida de la humanidad. Y eso suena un poco extraño cuando la iglesia muy poco
está utilizando la cruz de Cristo y no sé si es la manera como lo quiero decir, pero él está poniendo muy poco la cruz como el centro de lo que cree, en lo que refiere a la fe en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros. ¿Le parece lo mismo a ustedes que no es una búsqueda segura, parece, sobre lo que es la realidad? La iglesia se ha movido de enfatizar el problema que es pecado y se ha movido a los síntomas tratando de remediar esas soluciones. Los problemas de la humanidad hoy no son diferentes que antes. El pecado es el pecado y aunque tal vez tenemos mejor manera de vivir ahora, todavía lo moral, que es el problema del pecado del hombre, la única solución, la única que puede existir es la cruz de Cristo. Si la iglesia elimina la realidad del pecado, entonces la cruz en su mente ya no se necesita, hermanos Swagger. Necesitamos consejeros, terapia, remedios que le puedan ayudar a la gente a tratar con los problemas de ellos. El Señor trató con el pecado, destruyendo el poder del pecado en la cruz, para que podamos andar en libertad de esa influencia que nos ha dañado tanto. John, si te entiendo correctamente y si te escucho correctamente, si lo que escucho es correcto y me parece que lo es, no hay otra solución para el No lo hay. pecado. Aceptando los malos hábitos y aceptando las consecuencias del pecado tal como lo hace la psicología y lo que hace la consejería de hoy, no resuelve el problema de la persona. Yo ministraba un estudio bíblico en Pittsburgh muchos años atrás y estaba en una iglesia episcopal en un sótano. Teníamos como 30, 40 personas en ese estudio. En el cuarto cerca de nosotros había una reunión de alcohólicos anónimos y yo escuchaba muchas veces en ese cuarto y varias personas que por ley tenían que ir a esas reuniones, hicieron actos de crimen bajo la influencia del alcohol, entonces tenían que ir a esas reuniones. Y esa no es una solución para el alcoholismo, pero yo escuché a esta persona y dice, no he vivido en tantos meses o tantos años, pero están deseando, el deseo del alcohol era una carga para ellos, era una batalla diaria. Dios no quiere que tengamos esa vida, es una existencia miserable. La cruz nos da libertad de eso. Literalmente así es. nos libra el deseo de hacer lo mal. El Señor lo remueve de nuestra vida. Cambia la complexión del hombre totalmente. Eso es lo que hizo la cruz y eso es lo que la cruz proveyó para nosotros. La cruz, a través de la cruz podemos recibir eso. Tal vez haya un poco de lucha en ocasiones, pero el resultado final será una victoria total si la persona no se da por vencido. Hermano Swagger, cada vez que usted hace esa pregunta, yo siempre pienso en su propia experiencia personalmente. Lo que usted dijo una y otra vez es que yo no sé lo que yo hubiera hecho si alguien se me hubiera acercado y me hubiera preguntado si mi fe estaba en la cruz. Usted lo dijo muchas veces, si alguien le hubiera presentado este mensaje a usted. Yo creo que lo que estoy diciendo, que en la iglesia de hoy, refiriéndose a dónde está la iglesia, yo entiendo de que hay muchos. Probablemente, yo no diría muchos, pero hay algunos, Jimmy Swagger, por decirlo así, que se encuentran en el mundo, significando de que no son antagonistas contra la verdad, quieren aprender más, están llenos del Espíritu. La unción de Dios está sobre ellos, Dios les está ayudando en sus ministerios. Pero yo creo que hay aquellos que tal vez no usarían la misma terminología, pero tal vez son estudiantes de la palabra y cuando escuchan lo que estamos diciendo, están tratando de escuchar y están tratando de entender. Joseph, ¿pero qué tienen por perder? No tienen nada que perder, excepto la cruz de Cristo. No en su mente. Muy interesante. En No sus en su mentes, ¿no? Sí. Muchos de ellos, es algo increíble cuando vemos al hombre, y sé que podemos ver el ejemplo de Israel y reflexionar en ello. Ellos tenían a Jesús en medio de ellos, ahí estaba él cumpliendo toda profecía en lo que refería al Mesías y aún lo crucificaron.
y durante 2000 años no lo han aceptado y nosotros vemos ahora y decimos, pero ¿y cómo es eso posible? ¿Por qué lo hicieron? Ese era el Mesías, él les hubiese dado todo y lo rechazaron. No solamente lo rechazaron, lo crucificaron. Entonces podemos ver esto y preguntarnos, ¿por qué? No creo que le quieren crucificar a usted, ¿no? Pero el corazón del hombre lamentablemente va en contra de todo lo que sea de Dios. Y cuando hablamos del pueblo de Dios, entramos en una conversación un poco distinta. Y yo propongo que mientras hablamos de la iglesia en general en el mundo, ahí hay tantas variaciones, ¿no? Que no se puede generalizar tanto, pero ellos verían este versículo acá y ellos básicamente leerían el versículo 4 diciendo que, pero Dios, quien es rico en misericordia, por su mucho amor con que nos amó. Y ahí se quedan. No descuentan la misericordia de Dios, que es rica y es su gran amor, y Él nos ha amado, pero para entender todo esto tenemos que verdaderamente empezar y terminar con la cruz, porque allí está el amor de Dios, allí se expresó. Y cuando trata con la cruz, realmente y francamente tiene que poner a un lado todo. Tiene que poner la denominación a un lado, tiene que poner el hecho de que su familia compró la banca donde usted se sienta, sus buenas obras, todas estas cosas que está mirando, eso tiene que ser puesto a un lado y más importante, la carne tiene que morir y eso no es fácil hacerlo. Tal vez para ustedes lo es, pero para el resto de nosotros no lo es, no es algo simple. Yo pienso que muchos años atrás yo saqué tres cosas que detenían la habilidad de ver la verdad. Número uno, antes enseñanzas anteriores, lo que se nos ha enseñado antes está inculcado en nuestros corazones y en la mente. Pensamos que eso estaba correcto, lo hemos enseñado, predicado, sea que somos predicadores o no. Esas enseñanzas es difícil de dejarla ir porque hemos aceptado. El segundo, una agenda personal. ¿Cómo le parecería a alguien que yo conozco cuando yo cambio de idea, cuando comienzo a añadirle o realmente empiezo a ver algo que no había visto antes? ¿Qué va a ser eso en lo que se refiere a mi relación con otras personas y mi denominación, mi iglesia? ¿Cómo voy a aparecer? ¿Qué va a cambiar? ¿Cómo me va a impactar este cambio y me va a afectar? Y lo tercero, poderes de las tinieblas. Satanás es un maestro de tapar la verdad con una mentira. Y cuando mezclamos las enseñanzas anteriores, agendas personales y los poderes de las tinieblas nos cega. A menos que queramos ver lo que Dios quiere que miremos y estemos dispuestos a escuchar lo que Dios quiere que escuchemos. Y yo recibí esos tres de un estudio de Pedro, y Pedro es un buen hombre. Yo creo que es un excelente resumen ese. Cuando Jesús dijo, ¿quién dicen que son los hombres? Y fue Pedro que dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Obviamente tenía la respuesta correcta, pero unas horas después, cuando Jesús dijo, voy a ir a la cruz, Pedro le dijo, no, no sea posible eso. Pero fue una razón, ¿por qué? Porque la enseñanza anterior, él le enseñaba que el Mesías no iba a morir, no iba a venir el Mesías para hacer eso. Es la agenda personal. Él ha dejado su pesca a un lado y se ha metido con este rabí que nadie le cae bien, se va a morir, lo van a poner en la cruz. Entonces, ¿qué voy a parecer yo? Entonces, Jesús mismo le dice, Sa- quita de aquí, Satanás. Entonces, y como Joseph dijo, Pedro es un hombre que ama a Jesús. Él conoce a Jesús, pero estaba dispuesto a aceptar la cruz. Lo que estás diciendo es que 2000 años atrás la gente tenía que tomar una decisión de aceptar a Cristo o lo demás, ¿no? Todo lo que trata con el plan de redención de Dios. Y hoy día tienen que tomar una decisión si ellos aceptan la cruz Correcto. o otra cosa. Realmente pienso que hay un sentido de ceguera. Si nosotros no podemos pasar estas tres cosas, enseñanza anterior, poderes de las tinieblas y nuestra agenda personal, no vamos a tener
ojos para ver y oídos para escuchar. El Espíritu puede estar tocando, tocando y tocando, pero no podemos escuchar. Estamos cegados a la verdad. Entonces, nuevamente, llegamos a la oración de Pablo que cubrimos ya en Efesios. Abre los ojos de mis corazón. así Déjame es. ver todo lo que tengo que ver. Ese es el latido del corazón que todo creyente tiene que tener. Y todos, como Josh correctamente dijo, nacido en orgullo, dominado por el énfasis, dominado por las enseñanzas anterior, agenda personal y los demonios. Interrumpimos a Sean Joseph. Joseph. Sí. Bueno, saben, la terminología que usamos aquí, eso es lo que quería enfatizar. El Señor en particular, bueno, no quiero usar esa, ha puesto un énfasis en su corazón sobre la cruz, como lo estuvo en Pablo. A veces usted lo va a ver como en este libro, su énfasis realmente, y mientras revuelve todo alrededor de la cruz, Pablo usó el término en Cristo más de que usaba cualquier otra cosa. 170 veces. Entonces, yo no culparía a nadie que es expositor leyendo el texto y tiene preguntas de lo que estamos diciendo. Yo creo que el énfasis principal sale del libro de los Romanos. En esta epístola, como alguien le llama la reina de las epístolas, no hay nada, una herramienta, por decirlo así, de la ley. Es escribido, pero el problema de las enseñanzas falsas no es presentada en este texto. Entonces tenemos que buscar en otro lugar para encontrar de lo que estamos hablando. Tiene que encontrar la verdad de que si usted mezcla la ley con la gracia, si usted le añade el esfuerzo personal, entonces todos estos beneficios que están en Cristo, eso es lo que estamos estudiando. Estamos estudiando las bendiciones que están en Cristo en lugares celestiales para todos los creyentes. Si usted lo puede tenerlos, pero no andar en ellos, significando que si su fe comienza a moverse a la carne, al yo, al esfuerzo, si usted vive conforme a la carne, se va a morir, pero si nosotros en el Espíritu modificamos los deseos de la carne, vamos a vivir. Pero si alguien que está tratando de aprender, tiene que ver que si estos son beneficios para todos los cristianos, todos los que nombran el nombre de Cristo, todos los que están en Cristo, todo se nos fue dado a nosotros desde el primer día, la experiencia de nacer de nuevo, vivificados, ya no andamos conforme a las lujurias o las concupiscencias de la carne, porque Él nos levantó de esa posición muerto en nuestros delitos y pecados. Tenemos nueva vida, pero no es una garantía que los creyentes están andando en nuevas vidas a diarios. Pablo dijo, si andamos en el Espíritu, también andemos en el Espíritu. Entonces, yo digo que estos son beneficios de cada creyente para todo creyente, dado a nosotros por nuestra posición en Cristo. Pero cuando hablamos de la necesidad de poner nuestra fe en la cruz, estamos diciendo que usted no puede guardar estos beneficios, usted no puede mantener estos beneficios, si usted no ve en una base diaria la necesidad, como dijo, si no toma su cruz todos los días y me sigue, no puede ser mis discípulos. Ahora es una palabra muy fuerte. Él no dijo que ibas a tener problemas, sino él dijo, no puedes ser mi discípulo. Eso quiere decir entonces que te desasocias de todo lo que Dios puede hacer en tu vida, ¿no? Es bien fuerte eso. Entonces, lo principal es que podemos hablar todo el día de lo que sucedió en la salvación. Podemos decir que es precioso la experiencia de nacer de nuevo y lo fue, pero Pablo no está hablando eso en una base normal. Él está diciendo que esto le sucedió a usted. Comenzó en el Espíritu, entonces, ¿por qué ahora sos perfeccionado por la carne? Ahora, ¿por qué está confiando en sus esfuerzos? ¿Por qué no está andando de acuerdo a sus propios esfuerzos? Yo creo que la iglesia ahí se encuentra. Estamos en una batalla entre la carne y el espíritu. Tenemos, así como Dios le acercó a Abraham después del hecho, le dijo, bueno, Abraham, usted creó este Ismael, va a tener que eliminarlo. Creo que algo que el pueblo ve que
es un daño, pero no se puede evitar, siempre está presente. Si ellos aceptan la cruz, todo lo demás se va. Relacionado Lo a es, cómo así vivir es. para Dios. Excepto la cruz, eso lo es todo. Sí. Y no quieren ellos soltar las cosas que no podían explicar aún si les pides lo que eran, ¿no? Pensar que aún lo bueno que hacemos. Bueno, esa propia situación es lo peor de todo. Pero en pensar de que nosotros, aún como creyentes, y Pablo lo dijo él mismo, el pensamiento de que yo no solo lo puedo hacer, sino que yo lo llamo una teología de Nike. Soy un creyente, soy lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué no puedo hacer las cosas buenas? ¿Por qué no puedo hacerlo? Pero Pablo dijo, yo sé, yo quiero hacer lo que es bueno, pero no he encontrado cómo hacer eso que es bueno. Entonces eso regresa a tomar nuestra cruz todos los días. Si estamos tratando de hacer buenas obras en la carne a través de nuestros esfuerzos, entonces eso va a llegar a ser un orgullo. Es lo mismo como aceptar a Cristo, ambos sinónimos. La Sí. cruz y Cristo, Cristo y la cruz, sinónimo. Es algo que has puesto a un lado todo lo demás a favor de Cristo. Realmente se encuentra todo en Gálatas 2:20. Ahí se encuentra. Dice, crucificado estoy con Cristo. Pero Ya no vivo yo. Ya Ya no no vivo vivo yo. yo. Cristo vive en mí. Así Y esta es es. la parte grande. Y la vida que ahora vivo en la En la carne, carne. no lo vivo confiando en mí mismo. No lo vivo por mis esfuerzos, yo no lo vivo por mis fuerzas y habilidades. Y él dijo que la vida ahora vivo en una base diaria en la carne. Tengo que tomar una decisión. Voy a confiar en mi habilidad, mis fuerzas y decir, la vida que ahora vivo en la carne la vivo por la fe del Hijo de Dios, quien me amó y se entregó por mí. Así Esa es la opción. Eso es lo que Cristo quiso decir a diario. Tiene que tomar su cruz y negarse a uno mismo y seguirme. No frustro la gracia de Dios, porque si la justicia viene por la ley, Cristo ha muerto en vano. Y ¿será posible que la mayoría de los cristianos están frustrando la gracia de Dios? Correcto. Y todo lo que estamos leyendo está en juego. La experiencia de la nueva vida. Bueno, tenemos vida, pero la estamos experimentando. Lo único que no frustra es la fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Y esencialmente Pablo está diciendo, está poniendo la vida cristiana en una cosa. Yo vivo por la fe del Hijo de Dios. Añadiéndole a algo, eso es donde nos equivocamos. Literalmente le está diciendo a la persona, al creyente nacido de nuevo, que no hay nada que puede Eso añadirle es. a lo que Él ha hecho por usted. No hay nada que usted puede añadirle. Usted tiene que agarrarse a diario, no solamente ese tiempo y lo dejé ahí nomás, pero a diario yo tomo mi cruz, yo escojo no confiar en la carne, yo me niego a mí mismo y yo escojo. Es una opción una elección que uno hace. Cortado ese corte. Ayer Bethany y yo almorzamos con una pareja que son misioneros en Kenia. Ellos están aquí visitando los Estados Unidos por unos meses, visitando su familia y visitando las iglesias también. Y ellos me contaron una historia bastante interesante. Ellos están predicando el mensaje de la cruz en Kenia. Ellos están visitando iglesias y compartiendo mucho con pastores, líderes, misioneros, evangelistas, aquellos que están en ministerio. Y voy a decir esto de esta manera, diciendo que gran herramienta la Biblia de estudio del expositor ha sido para ellos. Realmente no podían decir lo suficiente ellos de ello, porque es un gran beneficio, porque lo que están enseñando ellos se lo pueden leer en la Biblia con las notas, y esos dos elementos de las enseñanzas y las notas hacen una gran diferencia para esos predicadores y damos gloria a Dios por ello, ¿no? Pero me contaron de un individuo, en particular un ministro que estaba en la iglesia anglicana allí en Kenia. Y este mensaje de la cruz tocó su corazón, su vida, y él se dio cuenta que esto es lo que él tiene que predicar, lo que tiene que enseñar. Bueno, el mensaje de la cruz y la iglesia anglicana no se No alinean, topaban. chocan bastante. Entonces sucede que este pastor tuvo que irse de su iglesia o de la iglesia anglicana porque se dio cuenta que eso tenía que suceder.
no podía permanecer en esa iglesia, en esa comunión, porque realmente no se Tiene alineaba, razón, ¿no? sí. Es algo que no era correcto. Pero eso muestra varias cosas. Número uno, el poder de este mensaje, que es la verdad, no es simplemente algo que nosotros hemos inventado, es el Evangelio, es la palabra de Correcto, Dios sí, y sí. muestra el poder, pero también muestra que sí requiere que nosotros dejemos a un lado las cosas que tal vez hacíamos que no eran correctas. Ahora, no estoy diciendo que todo el mundo en la iglesia anglicana tiene que hacer lo mismo. Creo que es la Correcto, iglesia sí. episcopal, más o menos lo que es la iglesia anglicana en los Estados Unidos, pero permanece en esas creencias, el bautismo a las aguas y es Están, algo muy similar al catolicismo. así es, La única diferencia es el nombre. Así es, si no puede reconciliar esas obras con la doctrina de la cruz. No no lo se puede. puede hacer. Así que yo felicito a este hermano, que no recuerdo su nombre, pero lo felicito por hacer lo que él hizo, porque no fue fácil. Y otra cosa que sucedió es que por lo menos en Kenia, esa era la fuente de ganancia de dinero, ¿no? Para su sostén de su casa, su familia, todo venía a través de la iglesia anglicana. No es diferente si, por ejemplo, si usted es echado de la sinagoga en el tiempo de la Biblia, habían problemas. Realmente, de hecho, había un precio que había que pagar, un costo que tenía el aceptar y creer a Cristo. Es Era su en su manera de vida, vivir. ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Él vio que esta perla de gran precio, esta doctrina, este evangelio que tiene que ser predicado, sobrepasa por encima todo lo que tiene que ver con la iglesia anglicana o su prosperidad personal. Él pagó un precio por ello. Y hermano Schwager, como usted dijo anteriormente, creo que esto va a requerir de nosotros que renunciemos a cosas que previamente nos hemos enfocado en ellas, pero también cosas que han sido un recurso para nosotros. No es fácil para algunos hacerlo, pero yo diría, una vez ese individuo toca ese mensaje, no solamente van a desecharlo fácilmente, pero llegarán a ese momento cuando la decisión se tiene que tomar. Van a pelear la batalla de su vida Así cuando es. tengan el contacto con... Es como 2000 años atrás, la gente no abandonaba a Cristo o bueno, libremente. Era, era, realmente tomaba toda la fuerza que tenían para abandonar a Cristo. Y va a ser lo mismo con esta doctrina en particular de la cruz de Cristo. Usted no va a poder ponerlo a un lado simplemente con cualquier cosa, no va a funcionar de esa manera porque es el centro del cristianismo, Amén, la sí. palabra de Dios, del poder de Dios. Muy bien, Dave. Versículo 4. Sí. Pero Dios, quien es rico en misericordia, Su misericordia viene a nosotros por medio de la cruz. por su mucho amor con que nos amó, El amor mostrado en el Calvario. aun estando nosotros muertos en pecados, Habla de un estado cuando de alguna manera no nos podíamos ayudar a nosotros mismos. nos dio vida juntamente con Cristo. Esta vida nueva es impartida a nosotros por nuestra identificación con Cristo en su muerte y resurrección. Por gracia sois salvos, La gracia es hecha posible únicamente por la cruz y fluye sin interrupción mientras hacemos la cruz el objeto de nuestra fe. Así que de eso es que él está hablando acá. así es, De eso correcto. está hablando, de eso no se está hablando. Déjeme presentar una perspectiva que tal vez lo sobremiramos a veces. El Dios de este mundo ha cegado a aquellos que no creen. Sabemos eso de la Escritura. Una vez más, repite eso. Yo digo que el Evangelio ha sido escondido de aquellos que no creen. Entonces, ese es un factor, afecta a los que no son creyentes y a los creyentes. Yo he estado estudiando por mucho tiempo lo que llamo la revolución cultural, el impacto del sistema del mundo y cómo opera y cómo ha afectado la iglesia o infectado la iglesia. Y poco a poco, el movimiento de la psicología y humanismo ha reemplazado mucho de la teología de la iglesia. Usan terminología cristiana, pero solo usan eso para atraer a la gente a estos nuevos medios, enseñanzas de la nueva era,
Y yo he estado tratando lo mejor para ser bien objetivo, pero hay algo común. Estamos tratando de identificarnos con Cristo. El esfuerzo es que se identifican con sus problemas, están tratando de ver los problemas, identificarlos con sus problemas y quieren que se mantenga esa relación con su problema. Y esto es lo que quieren hacer. Ellos quieren enfatizar constantemente sus remedios y la iglesia está haciendo lo mismo. Hacen eso por sus obras, la ley, regulaciones, reglas, psicología y todo eso. Y la razón es el dinero. El dinero se está gastando en cuidado de salud, especialmente el cuidado de salud de la mente. Representa y este es 5,5 y 6% de lo que gastamos todos los años en cuidado de salud, que son como 4.5 trillones de dólares. Son casi 250 mil millones de dólares en negocios que no quieren perder. No lo tengo las estadísticas de cómo la iglesia está beneficiando de atando a la gente a sus problemas para que poder continuar haciendo dinero y reteniendo a la gente, dándole estos remedios de alternativa. El dinero es la razón que estamos alejando el pecado y trayendo la psicología y voy a ser muy bueno. Para mantenerlos allí. Rick Warren y la iglesia Saddleback Church, él enfatizó la necesidad de la psicología en la salud de la mental en la iglesia y ha dormido muchas iglesias. ¿Y la gente sigue escuchando eso? Bueno, el movimiento de la psicología en la iglesia comenzó en los 50 y se aumentó en los 60 especialmente y ha crecido y está creciendo. Bueno, la influencia de aquello que ha sido enseñado por estas universidades y seminarios que promueven estas cosas son graduantes como Rick Warren y otros son muy familiar porque han sido indoctrinados con estos pensamientos. En vez de creer de que es suficiente la cruz, ellos buscan otros medios, ellos traen las cosas del mundo, los psicólogos y psiquiatras, las universidades y nuestros Bueno, seminarios. ¿y qué hacen con la cruz? Está ahí, hermano Suárez, si lo mencionan, solo está ahí, Cristo murió por mí, como usted dijo, hasta ahí llegan, pero nunca explican qué significa eso, por qué murió Cristo por mí, qué produjo eso para mí, qué es la cruz. No se discute eso, es la santificación. Necesitamos otros que crezcan. Ellos se quieren unir y quieren tener esas reuniones, quieren invitar al mundo. Entonces metieron el sistema del mundo en la iglesia y ha aumentado. La iglesia de Dios y asambleas de Dios, ellos han aceptado estas cosas, Así es. terapias de psicología y todo eso. No lo puede No. tener de las dos maneras. Así como Chas dijo, este hombre que tuvo que tomar una decisión y dijo, tengo que salir de esto hay buenas personas y hay personas que dicen, bueno, dicen que hay buenas personas, pero yo creo que estamos en una edad porque han tomado la decisión que las personas no van a conformar o cambiar estas direcciones, sino que tienen que separarse de eso porque va a influenciarlos. Tal vez hablan de la cruz y tal vez digan que tal vez lo predicamos bien nosotros, pero realmente están predicando la cruz. Yo no escucho eso en sus mensajes. Realmente no están diciendo que yo he aceptado a Jesucristo y Él crucificado porque siempre está, es lealtad a la denominación o algo que fue. John, creo que la mayor parte de eso es ignorancia. Simplemente no saben. Con algunos sí lo es y a otros no. Bueno, aquí miramos lo que el apóstol Pablo está tratando de enfatizar. Aunque estamos muertos en el pecado, ¿cuál es la solución de Dios? Su misericordia, su amor, ¿cómo fue extendido? Bueno, la frase nos ha dado vida juntamente con Cristo, lo resume todo. Aquí regresamos al plan de redención de Dios. Esta es la respuesta de Dios para el pecado. Aquí esta es la respuesta de Dios. Él sumerge al creyente en la persona de Cristo. En la mente de Dios hay una muerte. Joseph lo mencionó unos minutos atrás. Soy crucificado con Cristo. Estoy sepultado. El hombre que yo fui, dominado por la naturaleza pecaminosa, ya no existe, ya no soy. Soy levantado con Cristo para vivir en Él de una fuente nueva de vida. Este es el nuevo pacto que tenemos que aceptar. Aquí es donde la ley del Espíritu de vida se hace una realidad. Cuando el creyente es bautizado en Cristo,
y es dado vida con Cristo y vive con Cristo, entonces la ley de el espíritu de vida se hace una realidad. Eso es lo que la cruz hizo por nosotros y nunca es hecho por lo que hacemos o donde pertenecemos, solo se hace por gracia y uno es salvo. La respuesta para el pecado y la expresión del amor de Dios es bautizar a los creyentes en Cristo y traerles los beneficios del nuevo pacto que en nuestra enseñanza es visto en la ley de espíritu de vida en Cristo Jesús. Ahora comienza a trabajar. No me parece que las personas de las que está hablando John, yo no creo que piensan que el pecado es un problema. No, de hecho, nuevamente, cuando usted escucha la enseñanza y la predicación y las instrucciones de estas personas y los individuos, no hay evidencia que están predicando la cruz. Queremos que todos entiendan este mensaje porque lo que va a hacer es que va a llevar a esa persona a una relación apropiada y todos los beneficios. Yo creo que Lorne estaba diciendo el valor de la cruz. Queremos que tengan el valor de la cruz por lo que Cristo pagó. Sería terrible que terrible fuera que Eso yo le sería compre un carro y terrible. le dice no quiero usarlo. Este es un regalo de sus padres para usted y dice no lo quiere usar, no dándose de cuenta el valor del carro en todos los beneficios y todo eso. Y lo recibiría simplemente por mi relación contigo, no porque me lo merecería. Así es. Pero cuando hablamos del ¿Qué tal pecado, si no le gustó el carro? En el y camino, si eso ¿cómo en no el le va a camino, gustar? ¿cómo no le va a gustar? Pueden hacerse excepciones allí. Estoy haciendo un punto. ¿Qué tal si no le gustó el carro? Adelante. ¿Qué tal si no era el carro que quería manejar? ¿Qué tal si no estaba igual que los carros de sus amigos? Muy interesante. Estamos regresando a PPP otra vez. ¿Qué es qué? Gracias. Enseñanza previa, agenda personal, poderes de las tinieblas. Es por eso que la gente rechaza el mensaje de la cruz. Esas tres razones. Después de que lo escuchan, creyendo que lo han escuchado. Esas son las tres cosas que la gente está trabajando. Nosotros tenemos que seguir ministrando ese evangelio, seguir predicándolo, declarándolo, creyendo, teniendo paciencia, enseñándolo. Sus ojos de su Que los ojos de su entendimiento. entendimiento. Tenemos que ver que en los últimos 3 o 4 años hemos escuchado, y digo que hemos escuchado porque es obvio, ministros, el hermano Schwager, que han tenido luchas y problemas, y llegando al punto de John, si lo primero que la iglesia sugiere es la consejería psicológica, ¿cómo esperamos que el pueblo va a sobrevivir? Fe viene por Y estoy escuchar. hablando de pastores. La primera respuesta de que hubo un fallo o un tema sucediendo en su iglesia es que tienen que tener ayuda profesional. Así es, sí. No solamente es lo que es peor de lo que John está diciendo, es peor porque diariamente, miren, tenemos asociaciones, pero ¿qué está predicando en su púlpito? ¿Qué está haciendo con su iglesia diariamente? Si está sugiriendo a sus predicadores que la única respuesta a un horrible fallo moral es ir y buscar consejería bíblica, recibir ayuda profesional, ¿qué le está dando a su pueblo? Eso No y mucho. mucho más, ¿no? Entonces, no. Yo creo que no puedo yo encontrar las palabras para describir lo grotesco en el mundo espiritual es eso. Y qué terrible para Dios es eso, porque no hace a la iglesia, una iglesia más fuerte, el sugerir que tenemos que llevarle a los expertos. Eso debilita a su iglesia. Está ofreciendo sus hijos a Moloch. Así es. Eso es una gran realidad. Es una verdad y está la oportunidad. Tenemos, por ejemplo, a Pablo, viendo que él quería hacer el bien y no podía, y encontramos al final de todo que la razón era el yo. La razón por la cual no podía hacer lo correcto es porque no había nada bueno en su carne. Identificar que no hay nada bueno en su carne y no es la carne de su
hermano, cuñado o alguien que no le dio algo cuando tenía 5 años, esas cosas circunstanciales que han sucedido y todo el mundo es el problema. Allí no estaba Pablo. Cuando él chocaba con esa pared, el Espíritu Santo le pudo hablar y le dijo, Pablo, tú no puedes vivir para mí en tus fuerzas. Pero hoy la mayor revelación para algunos después del fallo es que, me doy cuenta que fue lo que sucedió conmigo. Fueron las personas a mi alrededor, las circunstancias en las que viví y pobre de mí. No, el problema es que si esto persiste, como dice John, la habilidad de que el Espíritu Santo puede hablar a la vida de una persona cuando esté en el final de su vida será muy limitada. Entonces, a veces lo mayor que le puede suceder a una persona es reconocer que yo soy mi propio problema. Yo no puedo hacer esto por mí mismo. Así que sí, es peor de lo que John está diciendo. Este mensaje de la consejería psicológica está entorpeciendo la obra del Espíritu Santo en la Amén. iglesia. Mientras más insistimos y persistimos en que la gente tiene que tomar sus ansiedades y depresiones a la consejería psicológica, olvida que el Espíritu Santo contrató a un predicador para hacer eso. 30 años atrás yo confronté al liderazgo del mundo pentecostés con lo que estás diciendo. Lo estás diciendo palabra por palabra, pero el problema era que yo no sabía cuál era la solución. Sí. Yo no entendía la solución, no la conocía. Eso me hundió realmente. De lo que usted está hablando es mover su fe Sí. a un hombre que supuestamente es un experto. Está entrenado y nuestra fe está en esa persona y su conocimiento. Bueno, no es un experto en el Evangelio. No, exactamente. Hermano Swagger, todos los días usted les diciendo a los pentecostales y a todos los evangélicos y a cristianos la respuesta. Entonces, Dios le ha abierto las puertas Así de es. oportunidad para Estás decir en la lo verdad. cierto. Gracias a Dios por eso. Vamos a la pausa y ya volvemos. Donde recibes el Evangelio. Jesús dijo, si el hombre no nace de nuevo, no puede ver. 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay victoria en la palabra de Dios. Hay victoria en Jesucristo. Hay victoria en la sangre. Transformando vida. Debe empezar a depender en Cristo y lo que Él hizo por usted en el Calvario. Transformando corazones. Cuando tropezamos y caemos, Él está ahí para levantarnos. La decisión es clara. SBN. Estamos de vuelta. Hermano Swagger, podemos hablar de algo. Usted preguntó del término del mundo de la iglesia, el ¿Cómo? término pecado. Adelante. Es importante que digamos esto. Podemos hablar de los actos del pecado, y ese es muchas veces lo que miran los actos del pecado. Los actos del pecado llevan una consecuencia y un precio grande y destruye, pero el mensaje de la cruz da luz, no solamente trata con los actos del pecado, sino que la naturaleza pecaminosa en sí. Entendiendo la naturaleza pecaminosa y entendiendo cómo funciona, y después entendiendo realmente cuando tratamos de operar de acuerdo a las obras y la ley, eso puede revivir la naturaleza pecaminosa. Entonces, cuando el cristiano está luchando, están confiando en Dios, aman a Dios, están buscando a Dios, pero entre más tratan, parece que más están bajo el reino de la naturaleza pecaminosa. ¿Por qué está sucediendo eso? ¿Qué está sucediendo? El mensaje de la cruz lo explica y trae un entendimiento y no lo deja ahí nomás, sino que le da la solución y el entendimiento. Es importante que no solamente estamos tratando con los actos del pecado y tenemos que dirigirnos a eso, pero también la naturaleza pecaminosa en sí. Y el creyente puede entender su relación con la naturaleza pecaminosa en la relación, la ley, la naturaleza pecaminosa. Esa enseñanza y ese comprendimiento es muy importante. Y parecer que le ayuda es algo que podemos decir, pero esa parte de la enseñanza, ese elemento de esta enseñanza, y yo creo, refiriéndome a la conversación con esos misioneros de Kenia, pero esa profundidad del entendimiento trae tanto ayuda a estos ministros y cristianos porque pueden ver los actos del pecado.
No le puede decir a un borracho que está borracho, tal vez tiene que decirlo, pero el punto no tiene que decirle al pecado que está pecando, porque lo saben, a un cristiano no tiene que atacarlos y ya están tratando con convicción la lucha, los fracasos. Pero ¿qué está sucediendo? ¿Y qué hago sobre esto? Ahí es donde entra la enseñanza y es importante. Siento que el Señor habló a mi corazón sobre este propio tema, que para poner la naturaleza pecaminosa es como desconectarla, como Kenneth Weiss la describe. Está conectada o desconectada, ¿no? Ujú. Y es que hagamos la cruz de Cristo el blanco de nuestra fe. Eso es algo crítico. Nosotros hacemos eso el blanco de nuestra fe, no solamente una vez, sino constantemente. Ujú. La naturaleza pecaminosa Amén. estará desconectada. Y eso es lo que creo que el Señor habló a mi corazón. Y no estoy diciendo eso, digamos, de una manera casual. Cuando digo que el Señor habló a mi vida, yo creo que Él lo hizo. Tal vez no lo haya hecho, pero yo creo que lo hizo. Hermano Swagner, eso está en la escritura, que estamos muertos con nuestra naturaleza pecaminosa. No quiere decir que ha sido eliminada, sino que nuestra relación ha sido cambiada. Pero el blanco de nuestra fe es lo que lo hace. Ese es el mantenimiento de la victoria. Lo que Él está hablando es una decisión diaria, no solamente la salvación. Él está hablando de la Correcto, decisión sí. diaria, porque en el próximo versículo Él dice, asegúrense que este monstruo no reine. Así que si es erradicado, Él no tiene que mencionarlo otra vez, sino que está ahí y es diariamente que tenemos que negarlo. No tenemos que preocuparnos por ello si ponemos nuestra fe y confianza en Cristo y la cruz. Así es. Lo que dijo tu papá 30 años atrás, estando sentado en aquella área, allí en ese estudio no estaba allí, solamente había unas sillas, pero él dijo, el blanco de nuestra fe tiene que ser Cristo y este crucificado. Alabado Dios. Y yo nunca lo olvidaré, el Espíritu de Dios descendió sobre mi vida. Estaba tocándome de una manera poderosa y yo sabía que algo se había dicho, que era algo fenomenal. Y unos meses atrás, el Señor habló a mi corazón y me dijo, de hecho, empezamos a tratar con la naturaleza pecaminosa unos momentos, unos minutos, y me dijo, no se preocupe, si mantiene su fe en Cristo y la cruz, todo estará bien. Allí es donde la seguridad está. Allí vive la seguridad. La naturaleza pecaminosa permanecerá allí, pero está desconectada. Y en esencia, todo agente del pecado, el mundo, la carne, el diablo, la naturaleza pecaminosa, todos son manejados de la misma manera. Vamos a tratar con la carne, vamos a tratar con el mundo, vamos a tener que tratar con el diablo. Pero si puede usar la analogía, podemos desconectar su influencia manteniendo nuestra mirada en Cristo y lo que Él ha hecho. Aunque andamos en medio de todo esto, aprendemos a vivir en libre. Eso es lo que significa progresar en la santificación. Pablo dijo, predicamos a Cristo crucificado. Él no solamente dijo, predicamos a Cristo crucificado. Correcto. Porque Cristo sin la crucifixión no es más que las otras religiones del mundo. Es la mitad del tema. Tiene que darse cuenta que Él es el Hijo de Dios que nació de una virgen. Así Tiene que es. saber que Él es perfecto. Tiene que saber que Él cumplió 350 profecías del antiguo pacto. Tiene que saber quién es Él. Tiene que saber lo que Él dijo. Es muy crítico. Todo esto es crítico. Y junto con el nuevo tema, Cristo y el crucificado, ¿qué su muerte como el Hijo de Dios significó para la humanidad? ¿Cuál es el valor de esa muerte? ¿Cuáles son los beneficios totales que andamos y tenemos y cómo obtenemos esos beneficios? Es por eso que predicamos a Cristo y el crucificado, para que la gente sepa dónde poner su fe. Versículo 5, 2 al 5, para que su fe esté en el poder de Dios.
En la cruz, lo primero vi la luz, y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí por fe que recibí la vista, y ahora me regocijo todo el día. Alabado Dios. Todavía sigue siendo en la cruz, damas y caballeros, en la cruz. Yo primero vi la luz, y las cargas de mi corazón se fueron. Fue allí, por fe, que recibí la vista, y ahora me regocijo todo el día. Alabado Dios, alabado Dios. No sé quién escribió esa alabanza, pero sabían lo que estaban diciendo y vivieron eso que estamos hablando acá. Y damas y caballeros, yo he estado en ambas partes de esta valle. Yo no quiero el otro lado. Ya no lo quiero. Hermanos Swagger, cada creyente ha entrado a este sistema al cual hemos describido, pero mantenimiento de lo que Dios ha Así es. dado Así es. es hecho no por obras, pero por fe. Y nuevamente aquí estamos diciéndolo otra vez, fe en Cristo y lo que Él ha hecho, fe en Cristo y Él crucificado, fe en Cristo y su obra consumada para mantener los beneficios, para que fluyan constantemente y obrar en nuestra vida. Esa es nuestra responsabilidad primordial. Pero sabes, si no aceptas lo que Pablo está enseñando, entonces vas a tener que rechazarlo. Bueno, va a tener otro objeto de fe. Eso quiere decir que rechazó Sí. lo que el Espíritu de Sí. Dios ha dicho. Entonces estamos hablando de una catástrofe ahora. Sí, Dios, quien es misericordioso, longomen, va a ser. Pero tenemos que tener nuestra mirada en el plan de redención de Dios. ¿Qué es lo que hizo Cristo? ¿Cuál es el valor? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo ando en él día tras día? Rechazando la cruz. Dirán tal vez, no estoy rechazando la cruz, quienes sean, ¿no? Pero entonces no la está aceptando tampoco. Sí, si usted hace a Cristo y el crucificado el objeto de la fe, entonces lo ha rechazado como la responsabilidad primordial. No lo puede tener los dos. Es uno o los dos. Uno del otro. Y allí es donde el liderazgo de las denominaciones pentecostales, si les llamamos así, donde tiene que tomar la decisión. Hermano Swagger, es donde todo liderazgo cristiano, Cada individuo. toda persona necesita escuchar y estar equipado para pararse en el poder de Dios en estos últimos días. Esto es lo que el Espíritu Santo quiere que la iglesia acepte. Y la frase que usted usó, que nuestros ojos tienen que estar abiertos, y no quiero hacer tanto hincapié, pero esto para mí es algo maravilloso, pero esto es una continuación. Si Correcto. leemos aquí una oración que Pablo empezó Efesios 1, en el 17. capítulo 1. Entonces, esto vuelve si Pablo, el líder de la iglesia, mostró lo que es un verdadero apóstol o lo que haría para el creyente o su influencia en una iglesia. Él lo mostró en este primer capítulo. Lo primero, yo escuché de tu fe y tu amor en Cristo. Realmente fue confirmado a mí que eran creyentes. Lo decimos de esta manera. El fruto de Dios estaba obrando. Yo fui a orar inmediatamente, es lo que está diciendo, para que los ojos del entendimiento sean iluminados. ¿Es eso lo que hacemos con la gente que falla? ¿Confiamos en el sistema de Dios o los llevamos en la dirección de un consejero o de un consejero psicológico, como dijo John? Pablo sabía que si los ojos de los creyentes, él le llamó la esperanza de su llamado, él le llamó la gloria de las riquezas de su herencia en los santos, la grandeza de su poder, a nosotros los que creemos. Él está orando para que el Espíritu Santo le dé al cristiano iluminación y revelación. ¿Por qué? Porque usted no puede caminar en bendiciones espirituales si no tiene ojos espirituales, si sus ojos espirituales no están abiertos. Así que esta idea de que simplemente es automático, no, eso no le va a ayudar. Él tiene que lograr que usted aprenda, crezca, que los ojos de su entendimiento sean alineados. Correcto. Así que para el creyente hoy día,
Y una vez más ya lo hemos dicho esto, pero esto es una oración que el Espíritu Santo contestará cada día. Señor, abre mis ojos para ver lo que es la cruz, para ver las bendiciones que fluyen del Calvario. Muéstrame para que yo pueda vivir la esperanza de tu llamado, para que lo pueda vivir en el poder de su resurrección, que yo pueda ser conformado a su muerte. Esa es una oración que el Espíritu Santo contestará. Él todavía está mostrando, todavía está magnificando los beneficios de la cruz. Volviendo a esa oración en el capítulo 1, nos muestra que nosotros, como Colosenses, por ejemplo, estamos completos Correcto. en Él, total en Él. No tenemos que buscar otra respuesta o solución para la vida. Pueden ver lo que tienes, entienden lo que han entrado cuando entraron a la Eso salvación. Pueden ver lo que Cristo ha hecho. Aunque lo tenemos, si no lo miramos, nos vamos a alejar de Él, vamos a buscar otra dirección. Entonces esa es una razón, no solamente para la gente que fracasaron, sino que es una oración para todo creyente en el planeta, toda denominación, todo líder, todo cristiano. Eso estamos orando, que los ojos de nuestro entendimiento pueden ser abiertos, el espíritu de sabiduría y revelación. Muchas veces en la Biblia Dios nos enseña algo. Antes de que cambie sus circunstancias, nos enseña algo. Así es. Así que para el creyente hoy día que está luchando con el pecado, Él quiere mostrarle algo antes de Él cambiar las circunstancias. Él quiere abrir los ojos de los ciegos. Él quiere libertar a aquellos que han sido heridos. Y eso es lo que Él ha venido a hacer. Pero tenemos que ver algo antes de poder cambiar algo. Adelante, Dave. Ya estamos, se nos acabó el tiempo. No creo que vamos a tener que avanzar mucho, no vamos a poder. Continuamos en la próxima programación. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Creo que se dijeron cosas hoy que abrirán ojos, creo. Así lo creo por la gracia de Dios. Y es un placer llegar a ustedes cada día, quiero que lo sepan, especialmente con la palabra que les estamos presentando. Es una palabra que salva el alma. Gloria a Dios por ello. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en watchsunlifetv.com.